No, yo no retiro nada. Estás de broma tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó el dicho. Claro, si él me está diciendo yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. El objetivo era sobrevivir hasta enero y el Barça de Flick no solo lo ha conseguido, sino que por el camino ha ido recuperando efectivos de peso para la causa. A expensas de ver si se cierra la fase de Champions entre los 8 primeros, en Liga son 4 puntos de ventaja, en Copa ya espera rival en octavos y queda por ver qué versión veremos en la Supercopa en Arabia. La primera gran cita del nuevo año y un buen baremo para medir si este Barça está para las noches grandes, como en más de un momento ya demostró en este 2025 que se nos va. Decía lo de recuperar efectivos porque ante el Villarreal en el último partido del año, sin ser una versión brillante del equipo, uno de los destacados fue sin duda Joan García, una baja como la de Rafinha que el equipo acusó y de qué manera en los meses complicados de octubre y noviembre. El del Español es uno de esos porteros que dan puntos y a veces directamente partidos, de los que hace la portería pequeñita para los delanteros. Como diría aquel anuncio, me siento seguro, pues así estamos, en un pero que muy buen momento de Joan García y en muy pero que muy buenas manos. Y claro, así somos. Sobrevivir sí, pero ilusionarse, ¿por qué no? Se acerca Navidad y es época de soñar, de cuentos y de pensar, aunque sea un poco, que esta temporada puede acabar siendo redonda. Así que aquí estamos, último programa semanal del año, porque la próxima semana será el Rewind 2025, nuestro resumen de lo vivido en 2025. Hoy 6x18 hablaremos del triunfo ante el Villarreal, habrá básquet, habrá manos blancas, ojito, y hasta un poquito de lo que nos contó Marciria en Club TVP en clave electoral. Poneos cómodos, dejad esos me gustas, estrellitas en Spotify. Arrancamos ya y hoy lo hago de una manera especial, me pongo en pie, porque está por aquí el señor Sergi Carmona. Sergi, ¿cómo estamos? Hola Juanma, hola a todos, pues muy bien. Aquí un día medio de vacaciones ya, pues entonces se puede. Se puede, ¿no? Que no es poco. Sergi, que ahí estamos, bien, contentos, porque cerramos el 2025, parece que con buena onda y con buena sintonía. Con buena sintonía, con buena música sonando de fondo, música rítmica, porque estamos también en ese fin de año que al final, con lo que decía, ¿no? Es un fin de año que siempre tiene el tono de emotivo, de nostalgia, de ir repasando lo que ha sido el año. Ya estoy metido en el rewind de 2025 y estoy viendo sonidos de lo que ha sido el año, que si lo de Sevilla, que si lo de Tegueste, mucho lo que ha ocurrido en este 2025. Para comentarlo, no sé si hoy nos centraremos en el rewind en eso. Hoy toca Villarreal-Barça y no solamente está por aquí Sergi Carmona, también el señor, Tony Martínez, que no es sorpresa. ¿Cómo estamos, Tony? Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, yo aquí, ya ves que Sergi, la gente no lo puede ver porque esto es sobre todo un podcast, pero Sergi está en su lugar, digamos, de origen, donde todo empezó en Team Barça Podcast, con la estantería de libros detrás, Tony en su sitio, y por aquí está uno que también está como yo, desubicado, no está en su zona de confort, que es el señor Raúl Martín. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Oye, pues muy contento, ¿no? Cerramos este año de una manera bastante positiva, con una victoria en una salida que siempre se antoja difícil, pero que cuando se oyeron aquellos rumores del partido de Miami, estuve viendo nuestras últimas visitas a la Cerámica y es uno de los campos que mejor se nos da, con muchísima diferencia. Sí. Así que yo ponía en duda en mi círculo cercano
si lo de adulterar la competición era en contra del Barça, porque en la Cerámica siempre es un partido que se nos ha dado muy bien. Sí, es cierto, es verdad que a nivel de resultados, no sé la estadística reciente, pero es verdad que históricamente no es un campo que se complique, aunque vendíamos antes del partido que era un escenario pues bueno, complicado, ¿no? El último que le quedaba del año, el tercer clasificado en la Liga, pero bueno, Sergi, el partido, yo decía antes de empezar a grabar, que tampoco ha tenido mucha historia, se rompe la historia a partir de la expulsión de Veiga, con ese entradón que le hace a Lamine Yamal. Hasta ese momento, con la expulsión de Veiga, el partido que iba 1-0 para el Barça, recordemos, el penalti marcado por Rafinha, penalti que entendemos que es, aunque después en manos blancas ya veremos si lo metemos ahí o no en el saco, que hay mucho de lo que hablar también en esa parte, pero un Barça, Sergi, que defensivamente tuvo problemas en el primer tramo del partido, mucho fallo en el pase de Cubarsí, de Gerard Martín, bien presionados por los dos puntas del Villarreal. Le costó mucho encontrarse cómodo en el partido al equipo de Flick. Sí, y mira, quizás podemos empezar a contestar a la pregunta que has hecho en la intro, Juanma. Si estamos para grandes noches, yo te digo que sí. Ahora vamos a sufrir. O sea, vamos a, más que sufrir, eso va a ser una montaña rusa, porque tú date cuenta la línea defensiva titular, que a día de hoy para Flick parece que es bastante titular. Sí. Son los 4 clarísimos, pero tú fíjate en el eje de la zaga solo. Tú sabes que yo siempre he hecho un poco de pitorreo, de cachondeo con los centrales de los otros equipos y siempre me he metido un poquito ahí con el lado alemán de mira los centrales que tenía el año pasado el Bayern, que era una mofa, y yo decía, ahí va a entrar quien quiera. Bueno, si un alemán también puede hacer lo mismo de nosotros también, ¿eh? O sea, que no sé la media edad de la defensa cuál es, pero si son 22 o 21, Sí. es que, claro, pasear así por campos de Europa es un reto, Juanma? Es un reto, y más sabiendo pues las bajas que tenemos, que a lo mejor no sería la defensa titular de Flick, ¿eh? Tanto Christensen, que ya casi está fuera de la temporada, del radar de completar la temporada, Araujo sin fecha de retorno, y Eric, ¿no? Que es el comodín para todo. Pues sí, por ahí estamos para grandes noches, pero sufriremos sobre todo porque, ya te digo, es una defensa que justo era el 6º partido, el 5º creo que han dicho en la retransmisión, juegan juntos Pau y Gerard, pero bueno, Pau es un chaval de 18 años y Gerard es un chaval que hace 2 años estaba jugando en primera ref o en segunda ref, o no sé en qué categoría estaba el Cornellá. Pues esto los nombres me lío un poco. Vamos a sufrir por ahí, Juanma, y es algo que lo tenemos que asumir, porque hay que tirar de esos que hemos dicho ahora. No hay mucho más. Ya Casado va al lateral derecho, Gerard es el backup de Balde, Eric puede ser un recambio de los centrales, pero es que no tenemos mucho más, a menos que el club decida acudir. La suerte que tenemos es que detrás tenemos al mejor portero de la competición. Esto no hay ningún género de dudas. Es un salvavidas, Juanma. Y yo creo que con eso sí que nos puede dar esperanzas para esas noches, pues que van a ser grandes, pues que él pueda estar inspirado, Joan García, y la defensa un poquito más afinada que hoy. Mira, eso lo conversamos con Tony en el último programa, que Tony, de hecho, me escribía hoy domingo, sobre las lesiones de Christensen, que a última hora se caía del partido en Villarreal, porque comentábamos de que, bueno, a lo mejor en el mercado invernal hay que ver un poco la historia del central o no. Le preguntaban a Flick, creo, después del partido en Villarreal, y decía que mañana se reúne, mañana lunes, con Deco, y a ver qué ocurre, porque Araujo no se sabe cuándo va a regresar, Christensen lesionado, estamos cogidos en esa posición con pinzas. Y antes de que Tony diga su opinión sobre el partido, esta primera fase del encuentro, Raúl, tú que has sido central, siempre lo digo, pero me gusta decirlo, ¿no? Que aquí tenemos a un excentral como Raúl. Lo del partido ante el Villarreal y esos fallos en el inicio, en salida de balón, más de mérito del Barça por la precipitación, no lo sé, por diferentes historias, o mérito de la presión del equipo de Marcelino con los 2 puntas, con la zona justo detrás que también tapaban muy bien a Eric, porque tardó el Barça en encontrarse en ese triángulo, aunque había momentos que, digamos, iniciaba con 3, ¿no? Con Koundé, con Cubarsí y con Gerard, para, imagino, encontrar superioridad ante la presión de 2 hombres, sobre todo los 2 puntas del Villarreal. Pero más mérito del Villarreal, más de mérito del Barça. Yo creo que mérito del Villarreal, al 100%, Juanma. Creo que es una presión muy efectiva y que el 4-4-2, que es un esquema que Marcelino lleva utilizando muchísimos años a lo largo de toda su carrera, es un esquema que contra equipos que quieren salir jugando con la pelota y que tienen pues un pivote muy enfocado en esa salida de balón, o en nuestro caso a veces incluso ese doble pivote, si consigues superar esa primera línea de presión, en principio deberías encontrar al media punta, en el caso de hoy Fermín,
con bastante libertad. Sin embargo, si la presión es buena, si la presión es efectiva, si fuerzas ese fallo, es cuando surgen esas oportunidades. Por tanto, yo creo que es una muy buena presión del Villarreal que se deteriora a partir del penalti y gol y sobre todo a partir de la expulsión, que creo que no admite ningún tipo de lugar a dudas. Retomando, Juanma, sobre la defensa y sobre lo que comentaba Sergi, 100% de acuerdo. Y lo que yo me gustaría recalcar sobre Joan y sobre el partido de hoy es que ha habido no sé cuántas, 3, 4, 5 ocasiones en las que nos ha salvado pese a que luego ha sido fuera de juego. Y eso creo que también es algo muy importante y algo del fútbol de hace 2, 3 años, desde que se ha instaurado el VAR, que es la situación en la que, aunque hubiera sido gol, cambia mucho la motivación, cambia mucho la percepción, no solo del portero, sino también del delantero de, oye, he estado de frente al portero 3 ocasiones y no he sido capaz de batirle, aunque luego el linier levante. Eso, en la confianza del propio delantero y en la confianza del propio portero, creo que tiene mucho que ver. Y ha sido algo que el único momento en el que hoy le han superado ha sido Koundé en propia puerta, que posteriormente ha sido anulado. Pero ha tenido, insisto, 2, 3 jugadas que han acabado luego siendo fuera de juego o falta previa o lo que fuera, que ha salvado con muchísima solvencia. Lo de Joan García, y yo me callo la boca a mí mismo, es algo espectacular. Está para titular en la selección, no lo va a ser, y está para ponerle en la terna a nivel actual de posiblemente entre los 3-5 mejores porteros del mundo a este nivel. Tony, esto es maravilloso, porque aquí estábamos tú y yo a mano prácticamente en los últimos programas y aquí te vienen Sergi y Raúl, te abren melones por todas partes y aquí solamente tienes que recibirla y bueno, y empezar a jugar, ¿no? Me vuelvo loco. Me encanta lo de Joan García, que comentéis esto de Joan García, porque es verdad que lo llevamos comentando durante muchos programas. Para mí es uno de los porteros, es un portero que te da títulos, que nos hacía falta tener un portero que te diera títulos, y yo creo que Joan García es de esos porteros que en una final, en una semifinal, con un partido abierto, un 1 contra 1, te los aguanta. Venimos de Chesney, que pobrecito mío ha hecho lo que ha podido y sin desmerecer lo que ha hecho, que bastante buen rendimiento ha dado en diferentes circunstancias, pero claro, no es comparable en absoluto. Justo la semana pasada también comentábamos lo de Christensen, que después de un buen partido de Christensen viene un parte médico de una molestia. Esto es, llevamos 2 años viviéndolo y no ha sido una molestia en esta ocasión, han sido 4 meses y pico de bajas, con una rotura de menisco, si no me equivoco, que lo va a tener en el dique seco bastante tiempo. Sí que sufriremos, estoy de acuerdo con Sergi, es cierto, con Cubarsí y Gerard Martín vamos a sufrir en grandes citas. Yo espero que esa ventana abierta que se nos queda con la ficha de Christensen, más una posible salida de Lewandowski, que no lo sé si se llevará a cabo, pero se viene a hablar, deje un buen salario para traer un central zurdo en condiciones y poder apoyar esa defensa y poder apuntalar ese eje central y que Gerard Martín pueda ser el backup, como decías, de Valde y que vuelva todo un poquito a su sitio. A mí me ha gustado mucho el Barça hoy, volvemos a eso. El Villarreal tiene un equipazo. Es verdad que he notado al principio bastante nervioso tanto a Gerard Martín como a Cubarsí en la salida de balón, pero es que el Villarreal sabe lo que se hace. Es que el Villarreal no es un equipo de 4 cañas, sino que es un equipazo. Tiene medio campo. Comesaña y Pareja son 2 centrocampistas. Parejo y Comesaña son 2 centrocampistas fantásticos que saben cómo hacer la presión en cualquier lugar. Y luego tienen 2 puntas que, como Pepe y Ayoce, que han jugado hoy, que son muy rápidos y saben dónde irá la presión. El Villarreal es un equipazo, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Barça hoy, tiene mucho mérito Rafinha. Lamine me ha encantado, pero no solo por cómo ha jugado, sino por cómo se ha enfrentado a la afición rival desde el respeto más absoluto, pero haciéndolos callar con un silbidito marcando su gol. Eso es lo que más me ha gustado. Y luego que no se achanta, no se viene abajo, a pesar de que le den, ya lo hablamos en el último partido de Copa y demás, pero Lamine me ha gustado mucho. Y Frenkie de Jong, te he de decir, Raúl, que me ha gustado muchísimo. Para mí ha sido top 3, top 4 del partido. Me ha gustado desde el principio del partido. Me parece que ha llevado la manija del equipo de una manera maravillosa que no diré que nos ha hecho olvidar a Pedri, porque es mucho decir, pero sí que, bueno, pues ha cogido el testigo con bastante solvencia. Me gusta ver aquí la reacción cuando ha dicho eso Tony, de Raúl por un lado y Sergi mirando con una cara, no sé si por lo de Jong o no. Sergi, no sé, ¿te ha parecido también un partido de Jong para destacarlo como uno de los quizás mejores del Barça? No. Rotundo, además me encanta. Está bien.
Esto es. Team Barça es pluralidad, sobre todo. Yo tampoco lo veo como. Es que había momentos incluso en el que yo pensaba, De Jong no sabe hacer otra cosa que la misma jugada, cuando a lo mejor tiene algo de espacio que es conducir. No le da lo que necesita la jugada De Jong. Pedri la acelera cuando tiene que acelerarla, la para cuando tiene que hacerlo. No sé, De Jong me sigue dejando frío. Y en un partido como el de hoy, que realmente a partir de la expulsión es que ya no hay partido, ahí es fácil a lo mejor encontrar espacios para avanzar con la pelota, para romper líneas. Sí, pero el único que lo hacía era él. Quiero decir, yo te entiendo, ¿eh? Y no voy a ser yo quien defienda a Frenkie de Jong. Seguramente, pero, Tony. Es verdad que en ese mediocampo, Eric, De Jong, Fermín, si tenemos que pensar en mediocampos que a lo mejor se complementen mal, posiblemente el Eric, De Jong, Fermín es el que peor se complementa. Pues, es probablemente el que peor encaja. No sé, luego. la sensación, no soy nadie, pero yo veía a Fermín. Por eso yo quería hablar que quizás el problema de salida de balón es que hemos jugado con un mediocampo que no pega ni con pintura. O por decirlo de otra manera, que se notaba que no estaba Pedri. Sí, seguro. Eso siempre. Eso, ya está. Tú dices, dejas a Eric, De Jong y Pedri y esto es otra historia. Dejas a Eric, Pedri y Fermín, es otra historia. De Jong, Pedri, Fermín, es igual. Es otra historia. Ya, pero nos ponemos tú y yo con Pedri y es otra historia. Es darle el balón a Pedri y que él juegue. Por mí no. Por mí no. Por mí. No, pero claro, es que evidentemente el contrario tiene mérito, ¿eh? Pero claro, es que la salida de balón de hoy era complicada. Con el 11 que había hoy, ¿eh? Con el 11 que había hoy y un equipo serio delante. Encima, ¿no? Que como habéis dicho, está muy bien trabajado y sabe lo que hace desde el año pasado, pero a mí el partido, te digo 3 jugadores fácilmente mejores que De Jong hoy. ¿Qué son para ti? Sí, yo también. Lo mismo que para Tony, y que para Raúl, y que para tú y Juanma. Están clarísimos los 3 mejores hoy. Sí, hombre, decimos... Sí, yo también lo creo, pero eso no quita que Frenkie de Jong, para mí, ha hecho un muy buen partido hoy. De hecho, para mí ha sido el mejor de los 3 mediocampistas. Lo dejo ahí. Mira, Tony, por alusiones. Raúl, tu opinión al respecto de esto de Jong sí o De Jong no. Por supuesto que cualquier jugador al lado de Pedri es mejor jugador y cualquier jugador que tenga que sustituir a Pedri va a quedar retratado, sobre todo en salida de balón, como dice Sergi. En ese punto, completamente de acuerdo. Creo, sin embargo, que el partido de De Jong es de notable, no es de sobresaliente. Creo que de los 3 del medio es el que hace el partido más completo. Creo que hay 3 jugadores que juegan mejor que De Jong hoy, que son Joan, Rafinha, Lamine, ordenadles como queráis. Y no solo lo creo, sino que estaba revisando SofaScore, ojo con SofaScore, siempre lo vamos a coger entre comillas, y lo ponen incluso por delante de Rafinha. Para SofaScore el orden es Lamine, Joan, Frenkie y detrás Rafinha. Creo que hace un buen partido, creo que solventa la papeleta que tiene bien. Creo que es capaz de marcar el ritmo del partido a su ritmo de partido, que no es el ritmo de partido de Pedri, que no es el ritmo de partido que muchos de nosotros queremos. Y creo que pisando más área ha sido capaz en muchas ocasiones de encontrar el pase correcto para habilitar tanto en un lado a Rafinha o Balde como en el otro lado a Lamine para que se pudieran jugar el 1 contra 1, que es en muchas ocasiones lo que queremos hacer. Aislar esa situación para que sobre todo Rafinha y Lamine puedan encarar, puedan desbordar, puedan ser desequilibrantes. Creo que ese pase, que en la tele se ve muy fácil, Frenkie la ha encontrado con relativa facilidad y mucha más facilidad de la que la ha podido encontrar tanto Fermín como Eric. Entonces, partido de notable para el bueno de nuestro capitán hoy. Sí, es cierto que a Fermín se lo ha visto un poquito disperso, ¿no? No es por criticar aquí a mi paisano, porque ya sabéis que lo defiendo a muerte, como Raúl a De Jong. Pero es cierto que hay partidos en los que Fermín o no encuentra su sitio en el partido, o se lo hace muy complicado el rival, o no aparece. Hay partidos en los que ha tenido una actuación brillante, recuerdo, no sé si fue contra Valencia, ¿no? Que marcó 2 goles, en los que aparece, en los que dispara de fuera del área, en los que es protagonista en todo, ¿eh? En recuperación de balón, te diría incluso en creación de juego, en disparo, en generación de ocasiones. Pero es que hoy, Sergi, no sé tú si lo has visto igual que yo, se le ha visto, no sé si por eso de tener por detrás a Eric De Jong, que no es lo mismo que tener a Pedri a su lado, o incluso mismamente a Olmo, que se pise en posición casi los dos. Pero no sé, me ha faltado un poquito más de Fermín en el partido. No sé cómo lo ves tú. Bueno, igual, Juanma, pero también es un jugador. Es que también en el grupo que tenemos del triple de Epi, lo he intentado decir alguna vez, pero no se me escucha mucho. Es un chico que viene de lesión, hace jugar fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Los jóvenes tienen altibajos. Sí, seguro. Que también, yo lo veo lo más normal del mundo, Juanma. Sí. Lo veo lo más normal del mundo y si puede,
Pues si tiene el día espeso, el día que ganamos 0-2, pues joder, que esté espeso toda la temporada. Y así de claro, te lo digo, pero que no pasa nada. Sí, hoy le ha costado leer, le ha costado tener chispa, pero es un tío que ha ayudado al equipo. Y es la palabra más importante para Flick, el equipo. Sí. Pues es lo que hay que valorar. Y el tío, como Eric, Eric tampoco ha sido muy brillante hoy. Y es el primero que empuja la presión, que corrige, que ayuda a todo el mundo, Juanma. Pero es una faena muy oscura, muy, muy, muy oscura. ¿Sabes? Que no son intangibles, que no están en el SofaScore ni en ninguna base de datos recogidos. Pero son muchos números eso, Juanma. Entonces, bueno, es un partido flojete, sí, de Fermín. Porque claro, si tenemos acostumbrados a que te llegue 2 veces al área, te enchufe una y te dé otra, pues no es el caso. Y no todos los días va a ser así. Tú fíjate, yo qué sé, más allá de los altibajos deportivos por su salud, también Dani Olmo le pasa esto, te quiero decir, y es Dani Olmo, que en teoría es mucho mejor que Fermín. Yo le veo un buen partido, he visto un buen partido del equipo y a partir de ahí sí que he visto 2 o 3 genialidades que son las que hemos dicho todos, pero sí, espeso, Fermín. Sí, no, a ver, y además me quiero pegar yo un palo a mí mismo porque si en el último programa creo que empecé hablando sobre la importancia de a los jóvenes, ¿no? Aceptar que habrá días que no lo tengan en su punto más alto, pues ahora decir yo esto de Fermín, pues la verdad que me lo podía haber ahorrado, pero es que quizás le exijo mucho a Fermín porque hay veces que o tiene un muy buen partido o no se le ve tanto, pero hace esa labor que decía Sergi, de la labor oscura que no se ve, del trabajo sin balón, del ayudar al colectivo, el sacrificarse. En fin, ha sido un partido fácil contra el Villarreal. Tony, ¿tú ibas a decir algo sobre Fermín? Sí, porque con Fermín, a mí me ocurre algo con Fermín y es este tipo de jugadores que no en la defensa, sino en el ataque, es un jugador demasiado individualista. Y esto te penaliza en muchas ocasiones. Es menos combinativo que Dani Olmo. Es decir, busca menos el juego combinativo que Dani Olmo, por ejemplo. Es verdad que en defensa es mucho más aguerrido y es mucho más fuerte y por lo tanto te da unas cosas en defensa que Dani Olmo no ha soñado ni hacerlas, ¿vale? Entonces, por intentar comparar un poco los dos puestos. Pero cuando Fermín no consigue llegar a puerta de esa manera solvente que llega él normalmente o no mete gol, le cuesta muchísimo brillar y por eso parece que tenga partidos más flojos, porque no es un jugador que combine demasiado con sus compañeros, un jugador de llegar. Y cuando no hay llegada, pues le cuesta mucho, digamos que nos cuesta mucho valorar su partido. Para mí también partido gris, pero bueno, es lo que decía Sergi, partido de equipo y punto, y ha currado por el equipo y fantástico. Por cierto, en los puntos iba a decir antes que, por cerrar el tema de John, o si queréis lo dejamos abierto, pero en los puntos hay 4 por delante de él. Ha sido puntuado en Patreon, en Club TDP. Es el que menos puntos ha recibido y por delante tiene a 4 jugadores. Aquí Seri, entonces entiendo que sí respetamos la opinión de Club TDP, ¿no? Hoy sí, ¿no? Bueno, la respetáis siempre, te quiero decir, ¿no? Bueno, y ya, oye, mira, Juanma, como tú has abierto el cajón de mierda, pues vamos a decirlo ya. A ver, dejemos de chuparnos la polla por el partido de Jong, que ha jugado bien cuando hemos jugado contra 10. Contra 11, así, bueno, pero Fermín ni contra 10, ¿eh? No. Fermín ni contra 10. Bueno, pero yo Fermín no lo he nombrado. Ha sido Juanma. Le nombro yo. Yo es por los de la derecha, los de la parte, para mí, derecha de la pantalla, a 2 velas la primera parte. Hemos estado con De Jong, ¿eh? Ha sido en la segunda contra 10. Entonces cogeré la frase de Tony. Pues así también juego yo bien contra el Villarreal, si son uno menos, que me pongan a mí. A ver, no ha estado mal el Villarreal, incluso con 10, ¿eh? Sí, no, el Villarreal creo que ha hecho un partido, por eso se lo preguntaba a Raúl, ¿no? De valorar también, y lo hemos hecho mucho durante toda la temporada recuerdo con el Sevilla, con el equipo de Almeida, que por cierto después escucharemos en el Manos Blancas al bueno de Almeida, que pegó la rajada, creo que de las rajadas de la temporada en la Liga Española. Y también hablamos, creo, del Rayo, de los equipos que le han puesto los escenarios complicados al Barça. Siempre hemos alabado que al final delante de un rival y que te complica la historia. Y el Villarreal, bueno, sí, venía de una mala racha en Champions, que lo comentábamos en el último programa, que había hecho una Champions fase liguilla muy mala, pero en Liga estaba con unos números, el que menos había encajado en toda la temporada. Pero volviendo al Barça, me quedo también, Sergi, con la importancia, Raúl, Tony, del no haber recibido otro partido más goles, aunque fuera el anterior contra Guadalajara, el anterior contra Osasuna, pero 2-0, 0-2, 0-2. El no recibir goles, lo decía creo Gerard Martín después del partido contra Osasuna o Guadalajara, no me acuerdo bien, que él decía que la importancia para la estabilidad del equipo, la palabra es estabilidad,
el no recibir goles, que al final arriba tiene tanto talento el equipo que va a marcar y van a caer los goles arriba, pero que defensivamente es muy importante el no recibir goles de cara a lo que venga por delante, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, no sé cómo lo verás Raúl, Tony o Sergi. Completamente de acuerdo, Juanma. En el fútbol americano siempre se dice, que creo que es incluso equiparable al fútbol nuestro, que las delanteras ganan partidos, pero las defensas ganan campeonatos, sobre todo campeonatos de regularidad, ¿no? Y lo vimos con aquella temporada de Xavi, con un montón de unos ceros y ceros unos que nos dieron aquel título de liga. Y yo creo que sí, que la base de cualquier equipo que quiere ser exitoso es siempre desde atrás, es ser seguro, porque como bien decías, Juanma, con tanta pólvora arriba, raro será el partido en el que no marquemos al menos uno. Entonces, si tienes esa seguridad atrás, es un balón de oxígeno para el equipo el hecho de sentirse seguros y el hecho de pues confiar en que la portería está bien, que la defensa está bien, pese a los errores individuales que haya podido haber hoy, y que, insisto, que marcando un gol prácticamente, y entre comillas prácticamente, te aseguras los 3 puntos. Y con todo y con eso, vuelvo a repetir la importancia que está teniendo un jugador como Gerard Martín, que es la primera vez, creo, desde que está jugando con Cubarsí en ese lado izquierdo del eje de la zaga, que le he visto dudar, que le he visto fallar un pase, o varios de hecho incluso, que ha perdido alguna pelota, porque también entiendo que el Villarreal ha querido a lo mejor focalizar mucho su presión por esa zona, porque, a ver, es el nuevo, ¿no? En esa posición de central, lo estaba haciendo muy bien, quizás no había estado tan exigido, porque recuerdo que en los últimos partidos le habían cedido, tanto Guadalajara como Osasuna, la posición al Barça, y que los centrales prácticamente no fueron presionados, y Gerard estuvo muy cómodo, pudo salir tranquilamente. Hoy se ha visto exigido, y quizás a partir de ahí se entiende que perdiera las pelotas que ha perdido, pero esto al final, Sergi, también es un proceso, ¿no? Tiene que tener continuidad en esa posición, pero tú decías, y me gusta que lo dijeras al principio del podcast, que a largo plazo te sigue generando dudas, a lo mejor, contar con un parche, ese backup de Balde, al lado de Cubarsí, que a lo mejor necesitaríamos, no va a haber un Íñigo Martínez, pero sí un central a lo mejor de más peso específico, ¿no? Bueno, y que les pueda dar un respiro, porque sí, es que ya solo quedan 3, Claro, Juanma? claro. Y tú decías que hay que llegar vivos a enero. Yo te voy a decir el nuevo lema que tendríamos que tener. Ahora viene la cuesta de enero. Ahora viene la cuesta de enero. Bueno, sí, se puede ver así porque Ahora viene la Copa, Supercopa. Pero yo te diría 2 cosas con referente a Gerard. Una, de todos los partidos que ha jugado de titular de central, este es el peor. Sin duda. Y ya estamos sacando la guadaña. Bueno, es que algún día tiene que jugar mal. Es que el deporte de alto rendimiento funciona así, no son máquinas. Esta es la primera. Segunda, no quiero excusar a Gerard, pero de los 4 defensas quizás ha sido el más correcto. Bueno, lo de los laterales hoy no es mejor no comentarlo. Y Cubarsí pues tampoco ha tenido su día más fino. Te quiero decir, dentro del partido justito de bien de los 4 defensas, quizás es el más correcto de los 4 hoy. Porque todos han cometido errores. Todos, pero quizás los 2 del medio han cometido menos que los 2 de los laterales. Ahora lo que habrá que ver es esas grandes noches que dices tú. Si el bicho se llama Haaland, pues ¿qué pasa? Claro, el bicho no es Ayoce. Digo las grandes noches, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que nos puede generar algún tipo de duda. Bueno, aún no han llegado las grandes noches, que esperemos que lleguen evidentemente durante la temporada, pero sí es cierto que a lo mejor, sobre todo por como comenta Sergi, ¿no? Tener un descanso también para Gerard, que sin Christensen y sin Araujo es que no lo tienes, es que vas a tener que poner, bueno, a ver, puedes poner a Eric evidentemente al lado de Cubarsí y poner por delante a Bernal como medio centro titular, digamos, o cuando esté Pedri de Jong y por delante Fermín u Olmo, y tiras con Eric y con Cubarsí. Pero sí da bueno, o un backup de... Hay un sustituto, perdón. O un sustituto de Balde. Claro. Y ya dejar a Gerard en el sitio. Y no moverlo de ahí. Porque, claro, al caso es lo mismo. No, sí, Jofre Torrens, que jugó contra Guadalajara, pero bueno, el canterano al final... Bueno, veterano. Ya, claro, claro. Otro, bueno, como sonó al principio de temporada Grimaldo, pues yo qué sé, el Grimaldo de turno. Ahora mismo algo así. El parche está siendo Eric, que ya ha jugado de lateral izquierdo, lateral derecho, y central por los 2 lados y medio centro. O sea, lo de Eric García, ese sí que sería una pena que se pudiera lesionar, que esperemos que no ocurra, porque ahora mismo es el hombre para todo de Flick. Tony, ¿querías apuntar sobre el tema de Gerard? Bueno, sí, sobre Gerard Martín, que es verdad que ha tenido un partido flojo, igual que los 4 defensas del Barça. Flojos, normal, tibio, ni muy caliente ni muy frío. O sea, bien, ok. Pero yo lo estoy viendo con una solvencia a nivel defensivo que no tenía hace un año
y que ha ganado muchísimo en cuanto a estar mucho más fuerte, mucho más posicionado, no pierde la línea, que es algo que al principio, en el primer año de Flick, perdía muchísimo la línea. Lógicamente, ha entrado en esa dinámica de jugar de central, es su quinto o sexto partido, nada más, pero lo está haciendo francamente bien. Carles Puyol, el defensa más laureado o más valorado por la afición culé, tenía mucho menos pie que Gerard Martín, ¿eh? Entonces, Gerard Martín, sin querer compararlo con Carles Puyol, Dios me libre, pero si le damos 2 temporadas que se asiente, le damos la confianza, porque al final en un jugador la confianza es un 80% del jugador, le ponemos a hacer 4 pesas y lo ponemos un poco fuerte, puede ser un defensa muy, muy aprovechable, porque es un tipo que es muy comprometido en la defensa, es un tipo que se complica muy poquito con el balón. Y bueno, me parece eso, que puede ser muy aprovechable sin compararlo con Carles Puyol, que estoy viendo sonrisitas. Es que yo veo la risa de Sergi y ya sé por dónde va a salir ahora, pero bueno, si quieres tú apuntar algo aquí, Sergi, libre eres, ¿eh? No, que la gente deje comentarios en iVoox y en Spotify, Juanma. Está claro que no es una comparación, pero Carles Puyol se iba a ir cedido al Málaga cuando los inicios, ¿eh? No tenía mucho mejor pie. De hecho, tenía peor pie que Gerard Martín. Xavi también se iba a ir cedido Messi, también a Milan. Y a Messi vino a verlo el Cádiz, ¿eh? No olvidemos también eso. Sí, y lo quería Capello. Sí. Me da igual. Puyol... Mira, yo he visto a Puyol hacer ruletas, no me imagino a Gerard haciendo una ruleta. Yo bueno, tampoco. Es que no quiero imaginármelo tampoco, no es el momento. Que fue contra Ucrania, ¿eh? En el Mundial de 2006, si no me equivoco. España, sí. Bueno, a ver, Gerard aquí... Regulera, la ruleta regulera, ¿eh? Bueno. Se le escapa el balón, la tiene que coger Fernando Torres, la tengo en la cabeza. Regulera. Puyol, para las condiciones que tenía, y estamos tirando aquí ya de memoria, creo muchos, las condiciones que tenía técnicas... La carrera que hizo Puyol es de un nivel que, bueno, pero lateral derecho también jugó muy bien, creo, con Van Gaal en su momento. Debuta con España en un partido que yo estaba presente en la Cartuja, con un España-Holanda o Países Bajos, que entrenaba esa Holanda o Países Bajos, Luis Van Gaal, y ahí debutaron Xavi y Puyol con la selección española, y Puyol jugó de lateral, no sé si izquierdo o derecho, porque jugó en los dos lados, y después al final se sentó de central, pero él empezó su carrera, creo, de atacante, y después fue retrocediendo, y bueno, técnicamente no era un prodigio, pero bueno, es que era todo punto honor, el marcaje a Figo ya es historia de los marcajes en la historia del fútbol, pero bueno, estamos metiendo aquí muchos nombres propios, y por tanto yo creo que lo mejor es que nos metamos en los puntos, porque tenemos por ahí un manos blancas que habrá que hacer, porque a mí me apetece hacerlo, además, estando aquí Sergi Carmona, cerramos bien el año, pero los puntos TDP para ver quién se lleva el premio, digamos, en este Villarreal 0, Barça 2. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, Raúl, que ha hecho los deberes mientras estamos grabando esto, es una persona aplicada y ha apuntado por aquí el total de los puntos en la tarde-noche de hoy domingo, 21 de diciembre. Y decía que Frenkie es el último. Iremos viendo quiénes son los primeros, pero ya se lo pregunto directamente a Sergi. ¿Quién cree que ha ganado en Club TVP los puntos, los 5, en este caso, del Villarreal-Barça? En este caso, evidentemente, en el Barça. No entendería que fuera o Lamine o Joan García. Ya aquí, ya gustos colores, ¿eh? Vale, pero no entendería que no fuese uno de estos dos. Si me dices mi gusto, Lamine, pero ha de ser uno de estos dos. Te avanzo que no ha sido ninguno de los dos. Bueno, la gente mete unas cagadas históricas, Juanma. Bueno, mira, antes estábamos de acuerdo con lo de Frenkie, ahora estamos en desacuerdo, pero es lo que tiene también los puntos. Cada uno da los suyos. Ha votado gente de decir, Tony, ¿has visto quién es el que se ha llevado los 5 dentro del Club TDP? Digo, para... Sí, lo he visto, pero yo... Solo queda uno, Juanma, tampoco no hay más. Sí lo he visto, pero yo no estoy de acuerdo con la votación, no del todo, sino que estoy más con Sergi. En este caso, para mí también mis 5 puntos son para Lamine. Vale, ¿y tú, Raúl? Yo tampoco estoy de acuerdo con quien se lleva los 5 puntos según nuestro Club TVP. Yo se los daría a Joan García. Creo que aquí hablamos muchas veces de que hay que empezar a primar menos el gol. Y creo que el partido de hoy de Joan García es partido salvador. Entonces, yo se los daría a Joan. Que se los queréis dar a Lamine, lo entiendo y lo comprendo, ¿eh? Yo coincido con Raúl, primero porque creo que a partir de la expulsión el partido es otro, completamente distinto, y ahí el atacante se puede lucir un poco más, o el mediocampista se puede lucir un poquito más, hay más espacios en teoría,
Pero claro, el portero, en teoría con un equipo con 10 jugadores, te van a llegar poco. Las que han llegado han sido pocas, contadas, pero ha estado ahí Joan García salvando, entre comillas, al equipo. Yo por eso se los daría a Joan García. Entonces, Sergi, aquí estamos, creo que de acuerdo, porque tú se lo darías o a Joan o a Lamine. Pero si tuvieras que elegir uno de los dos, si tuvieras que elegir uno, ¿quién sería? A Lamine por el gol y porque Joan García no ha provocado la roja, la ha provocado Lamine. Vale, bueno, mira, es también un parámetro, ¿no? Para dar puntos, ¿no? El provocar expulsiones. Yo diría que la ha provocado Renato Veiga solo, quiero decir, se la ha provocado él solo. Bueno, está ahí le daba Lamine, igual lo que tuviera por delante. Sí. Pregunta. Lamine ya, la presencia provoca ya. Hablando de provocar, porque la gente después se ha calentado con Lamine, lo típico, ¿no? Y después se ha puesto la boca como silbando también. Me parece bien, es reacción de jugador que quiere ser grande, y ya lo es. ¿Notáis? Esto sin malicia lo digo de verdad, que cuando Lamine está en el suelo por la entrada de Veiga, que no lo pilla de lleno, porque si lo pilla lleno le parte el tobillo. Cuando ve que le saca roja a Veiga, ¿se hace un poco más el dolorido Lamine? ¿O es una única sensación mía? Y él se cae un poco, que me duele. Sí, pero es normal, pero eso es de jugador, eso es de cancha, eso se queda ahí. A mí me parece ahí. Sí, porque al final, si se levanta, es capaz de ir a revisarla, no la ha tocado tanto, ya estamos con el si le ha tocado más, le ha tocado menos, y ya tenemos el rollo. Yo he hecho, de hecho, Koundé, Frenkie de Jong y no sé qué jugador más van al árbitro, que eso es algo que he hecho muchísimo de menos, que otros equipos hacen, y consiguen rojas, y consiguen penaltis, y consiguen absolutamente de todo. Después lo hablaremos en plano blancas. Pero el Barça es como que le falta esa rauxa, esa chispita de, hostia, vamos a por lo nuestro, vamos a defender lo nuestro, es roja, pues vamos a comernos el árbitro hasta que saque la roja. Sí, no, Koundé es que salió como si tuviera muelle en las piernas, en cuanto vio la entrada. Yo en televisión no se apreció tanto, a lo mejor, pero Koundé fue como un loco por el árbitro, y el árbitro tampoco dudó, hay que decir que al ver las rojas se lo tuvo clarísimo. A diferencia de aquella entrada, y esto entramos en el Manos Blancas sin meterse en sintonía, pero bueno, la entrada que le hizo Mbappé a Antonio Blanco del Alavés, recordamos, ¿no? La entrada que le hizo casi de parte de la rodilla, que alguno todavía la justificaba entonces. El árbitro no le sacó roja. Tuvo que ir al VAR a ver la entrada, que la vio todo el mundo. Tenía además la jugada de frente, recuerdo, aquel colegiado, que no sé el nombre. Y en esta ocasión, a Alberola Rojas, hay que decir que fue valiente, porque hay que tener también valentía, creo, en esto del arbitraje para, en un partido que estaba 0-1, jugando en casa de ese equipo al que le expulsan al jugador, de verlo clarísimo, sacar la roja, ni bar ni historias. Yo le doy mérito al colegiado, ser valiente también es esto. Pero bueno, Raúl quería también aquí meter, no sé, ¿para qué? Hay una reacción, Juanma, Sergi, Tony, muy natural de Lamine, que según le hacen la entrada, suelta el brazo como diciendo, hostia, sí, tío, que me has hecho daño de verdad. Sí, sí. Para mí eso es una reacción, insisto, instintiva, natural. Por supuesto, muy alejada de agresión, que he llegado a leer en cuentas del Madrid de Twitter, que si eso se podía ser considerado agresión. No, nada que ver. No has jugado al fútbol en tu vida. Es una reacción natural de, hostia, tío, me has hecho daño de verdad. O sea, me ha dolido lo que me has hecho. Entonces, yo creo que cuando le sacan la roja no exagera ese extra para que no lo vaya a revisar al VAR. No, creo que le ha hecho daño de verdad. Y ojo, Juanma, la jugada que se marca Lamine, nada más tocar el primer balón después de la roja, es un caño, un semicaño y una asistencia casi con el exterior, un centro con el exterior que, bueno, acaba sacando la defensa. Yo pensaba, digo, se la pasa a Koundé y se la va a devolver a Koundé simplemente para notar como si el tobillo está caliente, si está bien o no. Se ha ido de 3 y ha puesto un centro con el exterior. Ese es el tipo de jugador que tenemos. No sé si el partido se pone caliente, al contrario, no se va a arrugar ni no va a ir igual de fuerte que fue al principio, sino que va a ir incluso más todavía. Y pues si mete el gol como así fue, lo celebra llevándose las manos a la boca. Carácter le sobra a Lamine Yamal, personalidad tiene toda y más. Para Sergi Lamine, para mí Joan, para Raúl Joan, para Tony también dijiste Lamine. Bueno, 2 y 2 aquí, de momento. La gente ha elegido, lo digo ya, a Rafinha, que es el ganador para la gente en Club TDP con un total, voy a mirar los puntos que se ha llevado Rafinha, 61, pero ojo, es que supera a Joan García por un punto, que es el segundo más votado dentro de Patreon. Y el tercero, sí, aparece ahí el señor Lamine Yamal, bastante lejos, Sergi, no sé, no es por picarte, pero bastante lejos de Joan García. Está, pues sí, 61 tiene Rafinha, 60 Joan, Lamine tiene 41, y después sí que está lejos los dos siguientes, que son Eric García con 7 y De Jong con 2. Para ti hubiera sido el orden Lamine y después ¿quién?
Bueno, Joan García entiendo y No, Rafinha, yo he dicho que para mí Lamine, pero que si ganaba Joan García, que lo entendía perfectamente. A ver, poner a Rafinha por delante de Joan García. Me ha sorprendido. Bueno, mira, Juanma, esto es lo que te dije algún día, ¿no? Este es el típico culé madridista sociológico. O sea, es Lamine que hace aspavientos, no sé qué, y las campañas, ya no desde TPP, que ya me parecen graves y no he dicho ni mu, para no fastidiar a nadie. Pero ya que vengan desde Madrid, que luego, como ha dicho Raúl, ya me parece bien, pero ya esto ya me parece. Se levanta, dice Raúl, hace esto, hace el carácter, y Raúl, Joan García. Pues bueno, lo podemos hablar, Sergi, si quieres. Lo podemos hablar, Sergi, sin problema, ¿eh? O sea, a mí me flipa. Ya tienes jaleo en Twitter tú bastante, yo no estoy para jaleos. Vale, pero tampoco es bueno, creo que tampoco es positivo no decir las cosas de nuestros jugadores. O sea, entiendo lo del madridismo sociológico, barcelonista, madridista sociológico, como lo quieres llamar, está fantástico, pero también callarse todo de nuestros jugadores, yo no sé si es positivo tampoco. Me gusta. Mira, hay que tener un poco de historia, Toni. Un poco. ¿Tú ibas al campo en el 2003 o 2004, 2005, 2006? Bueno, sí. De hecho, yo vi jugar a Messi el primer gol que marca Messi contra el Albacete en el Camp Nou, estaba yo en el campo. Bueno, sí. Pues si tuviste esa temporada... tengo 25 años. Vale, pero no, es que no lo sé. No sé si ha sido al campo, yo sí. Por lo que hace Lamine con 18 y se lo he visto hacer a Messi. Pero vamos, más de una vez. Pero una cosa, que vayas al campo y con la misma edad. Pues es lo que tiene que hacer. Que vayas al estadio en los años 60 no te da más o menos valor respecto a una opinión sobre un jugador que está jugando a día de hoy. Entiéndeme. Yo lo que me parece muy negativo es que le tratemos a los jugadores como niños mimados donde no les podemos decir absolutamente nada y no podemos decir las cosas que hacen mal. Y un comportamiento negativo, igual que me parece un comportamiento negativo cuando lo hace un jugador del Madrid y entro en donde sea a decirlo y a ponderarlo de mi manera, correcta o no, pero de mi manera, cuando lo hace uno del Barça no me puedo callar, porque yo no aquí no vengo a hablar con una bufanda puesta. Vengo a hablar desde que soy del Barça, vivo el Barça, pero como vosotros, por lo menos igual que vosotros, pero a partir de ahí no tengo una bufanda que me tapa todo lo que hacen los jugadores del Barça. Entonces no puedo callármelo. Si veo un comportamiento negativo de cualquier jugador del Barça, yo lo voy a decir. Porque aquí cada uno tiene su opinión y que es lo que me encanta en Team Barça Podcast. No tengo nada que decir, Juanma, que se lo pregunte a los que iban al campo en el año 60. Aquí si nos podemos atirar de la experiencia de cada uno tiene su visión del fútbol, de lo que es los jugadores de hoy. Yo también he sido, creo, y lo he sido hoy, de hecho, con Fermín, injusto, ¿no? A la hora de criticarlo, pero también puedo ser justo o no, que eso ya lo valora la gente. Cuando uno da una opinión, el que lo escucha es el que da su visión de si está de acuerdo con eso o no. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pues sí, pero cada uno da la suya. Tony da la suya, Sergi la suya, Raúl la suya y yo la mía. Y a partir de ahí cada uno que compre la versión que quiera y si no quiere comprar ninguna es su decisión. El periódico cada uno lo compra donde quiere. Pero te digo, Juanma, que Lamine no hace aspavientos para faltar al respeto a nadie. No, porque en el campo yo no lo he visto y el otro día Fermín le hizo aspavientos a Lamine. En el campo. Y no me lo voy a tomar mal a Fermín. Como decía antes Tony, que para eso sí que le iba bien. Es fútbol. Pues eso pasa dentro del campo, ya está. No pasa nada. Dicho esto, creo que es hora de meter manos blancas porque así ya nos metemos con otros y no con nosotros mismos, que es lo que toca. Porque ha sido un fin de semana, creo que calentito, del lado del manos blancas y por tanto toca que metamos un poquito la sintonía, que hacía tiempo, por cierto, que no la escuchábamos. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado, con un silbato el partido arreglado. La falta es dudosa, el rival protesta, pero el árbitro nunca se manifiesta. Un guiño al palco como un gesto cortés y las manos blancas deciden otra vez. El bar revisa, el Bernabéu respira y las manos blancas firman la hazaña divina. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado. Penalti a favor del Real Madrid. Pues sí, penalti a favor del Madrid como se pitó ante el Sevilla y es una sección esta que, bueno, hacía tiempo, como digo, que no traíamos al podcast porque han seguido ocurriendo cosas. Yo he mirado los datos de los penaltis
a favor de uno y de otro, y el Madrid pues creo que gana por 2 o 3 o 4 a favor, en contra gana el Barça porque le han pitado creo 4 y al Madrid únicamente 2. El saldo que siempre quieren ver los que les gusta hablar de Negreira sobre todo, y se centran ahora en que no le pitaban penaltis al Barça durante tantos años, y ahora cada vez que hay un error que pueda perjudicar al Barça, ellos siempre sacan el tema de Negreira, y esto es ya lo que nos queda para los siguientes X años, ya veremos cuánto dura esto. Pero el fin de semana ha sido, yo creo que solamente por lo que dijo Almeida, técnico del Sevilla, después del partido, es para que tengamos en cuenta también que esto es serio. Sobre todo porque al final el árbitro, como decía Almeida, que ahora lo escucharemos porque estoy buscando por aquí el audio y no sé si me va a dejar ponerlo, él decía que en algún momento habrá que sancionar a un árbitro cuando no lo haga bien. Porque es una cosa que parece que está como vetado, ¿no? Que un árbitro se puede equivocar a favor o beneficiar a un equipo y perjudicar a otro, o en este caso expulsar a un técnico sin ningún motivo aparente, y tenemos experiencia este mismo año, el caso de la expulsión de Hansi Flick con Gil Manzano, que hace un aspaviento, es que no hace prácticamente nada en un momento y se dirigía, como él decía, a otro jugador, a De Jong en este caso, y lo expulsa sin venir a cuento, no hay explicación. Y a Almeida, como decía él, le faltó el respeto del colegiado, que buscásemos los audios de lo que le dijo el árbitro para que se comprobase que no había hecho ningún insulto ni faltado el respeto a nadie. Esto es un tema, Sergi, que también entra dentro de manos blancas, porque al final hablamos de las manos blancas, sí, pero hablamos también de estos árbitros que van a los campos y no se puede dialogar con ellos. Y yo me da mucha rabia que el fútbol que yo veo mucho, que es la Bundesliga en Alemania, sí que hay un diálogo, sí que hay una transparencia cuando se equivoca el árbitro, después del partido habla y da explicaciones, sí que intenta dialogar con los jugadores, no hay esa posición de autoritarismo que tienen muchas veces los colegiados en España, que en este caso con el partido Sevilla-Real Madrid, que no sé si lo viste, la sensación que daba era esa, ¿no? De que el árbitro tenía, no sé, demasiada autoridad con el Sevilla, pero con el Madrid como que no tanta. No sé cómo lo ves tú. No sé, porque no vi el partido y no he visto las declaraciones de este hombre tampoco. O sea, no tengo ni idea. Sabes que yo, Twitter y tal, lo tengo bastante capado y bastante restringido. Pero me puedo imaginar lo que dices. Mira, yo desde que en el fútbol hemos perdido la palabra cultura, pues la verdad es que vale poco la pena debatir, porque la gente no escucha o escucha lo que quiere. Mira, fíjate, hoy para muestra un botón, casi le revientan el tobillo a Lamine y se ha levantado a quejarse de que eso no era roja. Pues no sé, macho, si eso no es roja, entiendo que defienda sus intereses, pero yo creo que la cultura está por encima de todo. Entonces, no hay más, Juanma. Esta es la cultura que va en este país hasta que desaparezcan 5 generaciones o 6 que estamos en la capa de la tierra. Decía Tony cuando de Hansi Flick y Gil Manzano, recuerdo en el podcast, que era como la muesca, ¿no?, que le faltaba a Gil Manzano como Dexter, ¿no? Y que esa expulsión tenía que hacerla porque, no, eso creo que era Tony que lo dijo, ¿no? Lo dijiste en el podcast, ¿no, Tony? Sí, total. ¿Y viste el partido con el Sevilla-Real Madrid o no? Sí, yo vi el partido. De hecho, hay algo que me parece muy curioso, y es la capacidad que tienen, la facilidad que tienen para pitar el penalti. Luego, a partir de ahí, ya vendrá el VAR y ya dirá que no es penalti porque le pitan otro penalti al Madrid. Sí, 5 minutos después de pitarle el segundo, le pitan una caída a Bellingham, que está con los 2 pies anclados en el suelo, que ni lo toca. Oso, que era el lateral en ese momento del Sevilla, toca el balón perfectamente, y el árbitro, Muñiz Ruiz, adelante, pita el penalti, y a partir de ahí, si hay un mínimo contacto, ya lo he pitado, ya no puede el VAR entrar. Tienen una facilidad tremenda. Muñiz Ruiz, si no recuerdo mal, fue es que ahora estoy hablando de memoria y no quiero tirarlo. Voy a buscarlo y luego os lo digo, porque me parece que hizo una contra el Madrid esta misma temporada, que expulsó a alguien. Me parece que fue el árbitro o del Madrid-Celta o algo así. Es como que les debía una. Estoy convencido que sí. Y luego he estado mirando datos de los penaltis anotados por Mbappé durante esta 2024-2025, lo que va de año, y son 15 penaltis anotados, que cuidado, no está nada mal, pero hay como 8 o 10 penaltis que son o 0-1, o 1-0, o 1-1. ¿Sabes? Son ese punto donde está el partido, que vas perdiendo 0-1, te pitan el penaltito, te pones 1-1 y ya la dinámica cambia. O vas 0-0 y el penaltito te ayuda a arrancar el partido. Eso es algo que estamos viviendo. Hay una tendencia clarísima. La quieran ver o no la quieran ver desde Madrid, hay una tendencia que es descomunal y que la llevamos promoviendo y la llevamos hablando aquí en Team Barça
desde que yo entré seguro, no sé si antes, pero desde que yo entré seguro. Y misma temporada esta, Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de un partido contra la Sociedad, si no recuerdo mal, y le decía aquello de que no nos jodas o no vienes a jodernos, y no pasó nada. Se quedó eso en nada, y a Hansi Flick pues parece que hay facilidad para expulsarlo. A gente de su cuerpo técnico también han caído alguna que otra roja. Raúl, esto es un tema que sé que no te gusta meterte, a mí tampoco, pero bueno, creo que de vez en cuando hay que sacarlo, sobre todo, y ahora lo escucharemos lo de Almeida, que ya tengo el audio por aquí, porque claro, si un técnico dice lo que dice Almeida, es para prestar atención cuanto menos, y lo que dice es duro, lo que dice es contundente, y habla de la integridad de todo un colectivo. No hay que generalizar, a lo mejor es este árbitro en cuestión, no lo sé, pero lo que dice es tan contundente que cuanto menos, joder, te hace pensar un poco. Yo, con respecto al tema de manos blancas, Juanma, dos puntos, ¿no? Que van muy relacionados. Creo que estamos a nivel mundial ante una decadencia muy grande del estamento arbitral y del respeto que se les tiene, en parte ganado. Fijaos cómo está el tema en Portugal, con toda la polémica que ha habido esta semana. Fijaos cómo está el tema en Inglaterra, que Jamie Carragher preguntaba el otro día por qué no van a la Premier árbitros españoles, italianos y franceses y alemanes, ya que si es la mejor liga del mundo y van entrenadores y jugadores extranjeros, ¿por qué no tienen también a los mejores árbitros? Entonces creo que es algo a nivel global. Y en segundo lugar, estoy muy de acuerdo con Sergi en que van a hacer falta muchas generaciones para que esto cambie. Y yo hace meses, Juanma, hacía un alegato, entre comillas, a favor de los árbitros, porque en ese microsegundo en el que tú tienes que decidir si algo es penalti o no es penalti, si es roja o no es roja, estás en el Bernabéu, tu subconsciente posiblemente te va a decir: ¿de qué color y de qué equipo es mi jefe? ¿De qué color y de qué equipo es toda la prensa nacional? No la de Madrid, toda la prensa nacional. ¿Qué va a abrir mañana periódicos si yo hoy me equivoco? Y mi nombre va a estar en absolutamente todas y cada una de las portadas, de los telediarios y de las tertulias radiofónicas. Todo esto, que yo he tardado en explicarlo 20 segundos, en el cerebro es un microsegundo que es el que te hace decidir: sí, creo que ha habido contacto, penalti para el Madrid. Entonces, también una pequeña lanza a favor de ellos, de que es su trabajo, es su profesión y son completamente conscientes de todo lo que rodea al fútbol. Y yo creo que ellos no son madridistas, pero todo lo que rodea al fútbol, desde los dirigentes hasta la prensa, hasta absolutamente todo, es de un madridismo sociológico que influye en las decisiones de los árbitros. Duras declaraciones de Raúl. Escuchamos lo que dijo Almeida. Yo creo que merece la pena escucharlo. La gente no entra mucho en Twitter, Sergi, hace bien, por cierto. Esto se ha viralizado mucho, pero esto decía Matías Almeida, técnico del Sevilla. El señor me dijo que estaba cansado que yo dijera del respeto, y por eso me expulsó, porque reclamé una falta en el primer tiempo, que fui amonestado por eso, por reclamarla. Pero me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. Y yo no soy ningún payaso de ningún circo. Tengo mi historia en el fútbol, pero tengo historia como hombre. Entonces, los hombres dialogan. Y cuando la falta de humildad, como la que tuvo este señor hoy, supera lo que puede ser un diálogo cordial o no, y estamos haciendo del deporte algo que es como autoritarismo. Me duele mucho tener que decirlo, porque cuando yo dije no voy a hablar de esto, pero estoy obligado a hablarlo, porque si no queda que me expulsaron porque insulté o porque dije algo. Y por favor, ustedes, periodistas, pidan audios. Entonces, en algún momento van a tener que suspender un árbitro porque el tipo dirige mal. Nunca vi que en 2 minutos cobren 2 penales seguidos. No lo vi nunca. Tanto apuro hay un VAR. Entonces, hoy el arbitraje dirigió muy mal. Primero felicito a Real Madrid por su victoria, y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso, ¿no? Así después los títulos no dicen otra cosa. Real Madrid ganó. Estoy contra el arbitraje de lo mal que dirigió este partido. Contundente, Matías Almeida, que yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, lo del técnico del Sevilla, que entrando en el juego, el Madrid, todo el mundo me dice, madridistas incluidos, sobre todo los madridistas, que no se juega nada, que el Madrid está fatal y que hay sobre todo una dejadez de los jugadores. Y yo le decía a un madridista que me da pena
que no es pena de verdad, porque quiero que le vaya mal al Madrid en realidad, ¿no? Pero sí que no se apueste por un proyecto, en este caso Xabi Alonso, pero el poder que llegan a tener los jugadores, ¿no? Para que un técnico siga o no. Y a veces parece o da la sensación de que se busca que ese técnico no siga y que entre otro y que cambie las cosas, ¿no? Y esto va muy en la línea de lo del baloncesto, ¿no? Que ahora entraremos con Sergi un poquito, porque venimos de una excitación mayúscula en el básquet con el partido ante Baskonia, pero en el Madrid ahora mismo está la cosa así. Pero por cerrar el tema del Manos Blancas, Sergi, ¿cómo ves tú, y esto es jugar a ser adivinos, pero cómo ves tú la evolución de la temporada? Porque esto lo abordamos creo al principio, que iba a ser una temporada muy importante, porque Barça viene de lo que viene, que es hacer una temporada muy buena. El Madrid hace lo que hace, que es traer técnico nuevo, tiene a un señor llamado Mbappé, que ahora supera encima a Cristiano Ronaldo, y decíamos, cuidado que esto huele a mouriñismo 2.0, y si no es Xabi Alonso, dicen que será Arbeloa, que si hablábamos de que el brazo armado de Mourinho era Alonso, quizás Arbeloa lo sea incluso más que Xabi Alonso. ¿Tú qué intuyes? Porque la final de Sevilla, que es uno de los momentos del año, que también rescataré en el Rewind, ahí vimos también un arbitraje, bueno, en fin, no sé cómo denominarlo, tanto civilino, de un árbitro que el día anterior había llorado casi en rueda de prensa por la presión que tenía de Real Madrid Televisión. ¿Tú qué intuyes de cara a final, aparte con todo lo de Negreira en vía de instrucción, etcétera, etcétera? ¿Tú qué visualizas? Tema Negreira aparte, que eso, ¿te acuerdas? Desde el día uno que salió ya te dije, esto es muy fácil, esto es Cataluña y uno ha cogido por aquí y enseña la mano por detrás. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, dijiste el egipcio, ¿no? Sí, egipcio. He ido al campo, era imposible, ni te lo lías. Algún día una puede ser, pero es que era imposible. Y tú fíjate, hablabas de la final de Copa, ¿no? Yo me acuerdo una llamada tuya, Juanma, preocupado por todo pues por toda la logística que teníamos que montar, ¿no? Para vernos en Sevilla, ir a la final de Copa. Y me recuerdo haciendo un directo en el aeropuerto, un poco ibas con el Dodotis, porque a lo mejor no se hacía el partido, no se jugaba el partido. Sí, recuerdo. No, Juanma, pues nos echamos unas risas en Sevilla, digo, yo qué sé, digo, pues ya está. Por la amenaza desde el Club Blanco de hacer esto. O sea, esto es abril del año pasado. Ahora estamos en diciembre del año pasado, de este año, perdón. Estamos en diciembre de este año y ahora salta este es uno más, Almeida, y se queja. Pues esto no va de Almeida, no va de Burgos Bengoechea, esto va de lo de siempre, que en este caso, cuando este señor se queja en la Casa Blanca, pues es pecado, porque es que no quiere que le regalen nada, entiendo yo, entiendo lo que quería él, es que le dieran una explicación, y ahí entiendo que el árbitro de turno, en este caso este hombre, pues se pondría nervioso, tendría unas sensaciones malas, y lo que habéis dicho, ¿no? Pues bueno, ahí los mecanismos del poder se ponen en funcionamiento dentro de una persona, de la mente de una persona, y es el aquí yo mando y tú te callas y tú haz lo que yo te diga. De alguna manera, si no, prepárate a lo que va a venirte, como ha dicho Raúl. Bueno, en una liga que presumimos de tener VAR, que presumimos de transparencia, que presumimos de profesionalización, pues todo eso tiene una palabra, bajo mi punto de vista, que es una vergüenza, pues por ser finos, ¿eh? Como bien habéis dicho, parece que todos los criterios siempre caen en la misma dirección, casi siempre caen en el mismo estadio, y casi siempre caen con el mismo beneficiado y desde hace mucho tiempo. Y yo creo que esto no es ser victimista, esto es tener buena memoria. Y ya está. El tema es que este tío ha protestado donde no tendría que protestar. Entonces, a partir de aquí, lo único que puedo decir, Juanma, es que yo me voy a acoger al discurso oficial, que es el discurso del presidente Laporta, que después de ver lo de ayer, por lo que veo, ahora estaba mirando a ver qué pasaba. Pitaron penaltis hasta que el VAR dio uno por bueno. Pues las palabras del presidente Laporta el otro día en la cena pues cobran más vigencia y más fuerza. Podrio de tele, poder a saco, entendiendo poder como otra cosa, como despotismo, y es lo que nos queda de aquí hasta final de temporada mínimo, Juanma, y prepárate, porque como se nos dé una temporada parecida a la del año pasado y ellos estén así con el nadaplete, pues no me quiero imaginar la 2026-27 cómo será.
Bueno, de momento lo que habrá será Supercopa de España, que a lo mejor hay final Barça-Real Madrid como el pasado año. Veremos cómo se desarrolla eso. Habrá Copa del Rey, que a lo mejor nos cruzamos en algún momento a... No sé si semifinales sería ida y vuelta, que yo intuyo, no sé, visualizo semifinal, como ocurrió en aquel año con Mourinho, la lluvia de clásicos, ¿no? Yo veo Madrid-Barça este año, no sé. Tengo sensación de que va a haber cruces y a ver cómo se calienta eso, porque aquellos del Guardiola contra Mourinho fueron, bueno... de verdad que fueron muy, muy violentos, incluso no solamente en el campo, fuera de él, es cuando se empezó a podrir todo lo de las redes sociales y sobre todo Twitter. Pero bueno, lo veremos. Estamos cerrando manos blancas y despidiendo aquí a Tony porque Tony y Raúl podrían hablar de baloncesto, pero prefieren que sea Sergi quien lo haga. Tony y Raúl, antes de despediros, ya nos veremos el próximo año. Sí. Claro, cerramos el 2025. No sé si meteré audios vuestros, que está por ver en el rewind. Si no se mete, es el momento de que ahora Raúl y Tony hagan balance de 2025. Sé que no se lo han preparado, pero como son gente ingeniosa, seguro que salen del paso. Empiezo por... No, espérate, Raúl. Empieza tú y deja a Tony el último, que es el último en llegar. Raúl, balance de tu 2025 en clave Barça, en clave lo que tú quieras. Es el momento de que ahora te lances. Bueno, en clave Barça yo creo que ha sido un año positivo y ha sido un año de construcción, ¿no? Creo que el Barça de Flick sigue dando pasos en la dirección correcta. Creo que Flick debe ser el proyecto sobre el que asentar las bases para los próximos 3, 4, 5 años. Con la excepción de Ronald Araujo, todos y cada uno de los jugadores con Hansi Flick están rindiendo por encima o al mismo nivel al que rendían anteriormente. Por tanto, es un entrenador que saca lo mejor de sus jugadores. En clave Barça femenino, creo que tiene que ser la temporada de consolidación de Pere Romeu. Creo que la sección está sufriendo muchísimo por cómo está la economía del club y que eso está lastrando mucho a las nuestras con una plantilla tremendamente corta, pero una plantilla que sigue siendo de largo la mejor plantilla del mundo y la plantilla que es referente para el resto de equipos. Así que permiso para soñar y licencia para soñar con ellas. Y por último, Juanma, para mí la noticia de este 2025 en clave Barça por encima de todo es que el club ha vuelto al Camp Nou. El club ha vuelto al Spotify y creo que eso es una noticia de la que absolutamente todos nos alegramos. Dar las gracias a Montjuïc, si se le pudiera dar las gracias a un ser que no tiene vida como es un estadio, pero el Camp Nou es el Camp Nou y creo que es muy positivo para nosotros que este 2025 la gente ya haya podido ir. Sergi es el que ha estado de parte de Team Barça en el estadio y creo que para las noches grandes hace falta volver a sentir el aliento y la grada como la sentimos en el Camp Nou. Así que para mí esa es la noticia del año. Mira, yo pensando que diría una mención aquí en clave TVP, pero bueno, Raúl se lo ha olvidado. Sé que ahora lo piensa. Tony, ¿tú qué balance haces del 2025? En clave Barça estoy muy de acuerdo con la vuelta al Camp Nou, pero estoy muy de acuerdo en que hoy, por ejemplo, el Barça acaba con 4 canteranos como defensas. Y eso te indica mucho, con Casado de lateral derecho, con Gerard Martín, con Cubarsí y con Valde. Y eso te indica que el club está vivo, que el club tiene una dirección correcta hacia donde vamos. Justo antes hablabas del Madrid que no juega absolutamente nada. No es que no juega nada, es que no tiene nada a lo que agarrarse. Nada más tiene un portero y un delantero a la que agarrarse. Nosotros tenemos toda una masía, tenemos toda una plantilla, tenemos una idea de juego, una idea de equipo, que es lo más importante que nos llevamos de este año de Hansi Flick, del año pasado y de este año. Y en lo personal, en cuanto a mí, en Team Barça Podcast, pues yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros, de haber compartido muchos ratitos contigo, Juanma, sobre todo, de que a ver si el año que viene, por favor, un tironcito de orejas, a ver si os sumáis más, por favor, a estar aquí con nosotros, que nos habéis dejado vendidos muchas noches y muchas tardes, pero que espero que el año que viene vengan muchos programas más y mejores y mejor acompañados también. Mira, no es por desmerecer aquí ni mucho menos a Sergi y Raúl, que son ya de la vieja escuela de Team Barça, pero ha habido gente dentro de Premium, el chat que tenemos de los miembros del Club TDP, que han felicitado a Servidor del fichaje de Tony, que ha sido el fichaje del año dentro de Team Barça, que está sumando muchísimo y es la verdad. Así que nada, pues Tony ha dicho eso, ha quedado muy bien. Raúl, ¿tú quieres decir algo de Team Barça o no? O ya como llevas tanto tiempo, es como que uno cuando está con su pareja tanto tiempo ya como que no la aprecia, ¿no? No, a ver, Juanma, creo que ha sido una temporada en TVP de consolidación, ¿no? Tenemos unos socios y unos seguidores que están muy volcados con nosotros. Tú sigues haciendo todo lo que puedes y más para captar y creo que, bueno, pues está entre los finalistas de premios Evox es un reconocimiento.
cuando fue el Spotify Grab, que también para mucha gente somos su podcast más escuchado. Bueno, son reconocimientos que van llegando y que yo creo que estamos ya a las puertas de ese empujoncito para tener a jugadores, para tener a jugadoras, para tener a presidentes o futuros presidentes. Bueno, que estamos en esa dinámica positiva también y que, por supuesto, yo creo que lo positivo de Team Barça, Juanma, es que creo que nunca ha habido una voz mala en el podcast. Es decir, no hay una persona que digas, joder, este o esta sobra. Qué mal fichaje ha hecho Juanma. Qué poco ha aportado esta persona. Y eso siempre es positivo. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Raúl, que muchas gracias, Raúl, por otro año más. Gracias, Tony, por el aporte y que nos veamos, sobre todo con salud, como le gusta decir a Sergi, en 2026, ¿vale? Venga, hecho, con salud y una cervecita en la mano. Chao, señores. Perfecto, un abrazo, chicos. Chao, chao. Bueno, pues Raúl y Tony que se marchan y me quedo ahí con Sergi Gramona porque sí, Sergi Gramona es el hombre ya el veterano, ¿no? Con servidor somos los que quedamos aquí de Team Barça de los inicios, ¿eh? De cuando empezábamos esto a finales de 2024, perdón, de 2020, no me quiero liar, cuando empezábamos aquí un 14 de septiembre de 2020 y ha pasado ya, pues madre mía, cumplimos 5 años al completo, eso ya es bastante siendo un podcast, y Sergi es el hombre también del básquet. Ahora le preguntaré qué opinión tiene del balance del año, pero abrimos el triple de Epi. Epi de 3, adentro. Y sí, el triple de Epi lo abrimos hace no mucho con Mar del Río y con David. Con David. También entró Sergi, entró Mar del Río, hablamos con David Fusté de la Resistencia del Palau, porque había que abordar el efecto Pascual, ¿no? Dentro de la sección de baloncesto. Y este es un triple de Epi casi express, no tendríamos que haberlo hecho, pero como está aquí Sergi, me aprovecho de él, porque venimos de un fin de, creo que seguramente uno de los fines más emocionantes de la sección en los, no sé, últimos 5 años a lo mejor, por lo que se vivió en el partido ante Baskonia, esas 3 prórrogas, 130 y pico puntos del Barça, un partidazo de Panther, y a 2 días prácticamente sin entrenar, juegan contra el Juventud de Badalona y ganan también haciendo un partido de mucho esfuerzo porque venían de 3 prórrogas prácticamente un día y medio antes. Sergi, tú dejaste la opinión en el último triple de Epi a modo de audio. Ya fuiste bastante claro con el efecto Pascual, lo que ha cambiado, no sé, la energía, ¿no? Dentro de la sección, que ahora mismo es que, no sé, tú decías lo de que, bueno, soñar con partidos grandes y noches grandes, con el fútbol, de momento, tranquilidad. ¿Con el básquet podemos tener algo más de ilusión porque esto pinta muy bien o también calma que queda mucho? Calma que queda mucho. Mira, yo el único pero que le veo al básquet, ahora mismo, porque yo creo que es verdad que la vuelta de Xavi Pascual, lo que decías tú, ha superado cualquier expectativa que había, porque el equipo estaba medio muerto. Siempre tenemos en la mente la imagen de Peñarroya, pero también venía medio muerto. Peñarroya lo había heredado medio muerto ya de Grimau. Y ahora está compitiendo al máximo nivel, consiguiendo resultados, líder o colíder de Euroliga. Ahora ya en ACB ya se ha sentado en la parte alta de la tabla. O sea, esto ya es lo que es el Barça de toda la vida, ¿no? Lo que hemos visto la sección crecer así, ¿no? Yo el único pero que le veo, porque también hay que entender que Xavi Pascual lleva pocos entrenos con el equipo, es hasta dónde llega el físico, por decirlo de alguna manera. O el Clyburn se espera que como máximo sean 6 semanas. Toko está tocado. Bessel ya ha jugado hoy forzando un poco la máquina. Lapro está de vuelta de lesión. Juan Núñez desaparecido en combate. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el físico, Juanma, porque el calendario de básquet, al igual que el de fútbol, es muy, 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 muy exigente. Muy exigente. Tú fíjate, te lo digo por conocimiento, que estaban acabando el partido a las 11:30 del viernes, después de casi 3 horas de partido, ¿de acuerdo? Y ayer, a mediodía, vamos a tocar un poco el balón, vamos a no sé qué, porque es que físicamente no puedes hacer mucha cosa. Vídeo, un poco de 5x5, un poco de tiro, y hoy a las 12:30 otro partido exigente, evidentemente con un equipo que andaba muchísimo más descansado y que te exige, porque te exige y no deja de ser un
un derbi. Y ahora otra vez, pues venga, palizón. Hoy han acabado a mediodía y yo creo, si no recuerdo mal, el martes ya hay partido de Euroliga en el campo de Fenerbahce. Ojo, al tema, en campo de Fenerbahce. Para así ya tener un poquito ya más de descanso relativo, porque se juega el martes, creo que es a las 7 de la tarde o algo así, que es martes 23, y el domingo 28 juegan en Bilbao. Sí, no, es que tú lo has comentado es un no parar, ¿eh? No, sí, porque contra el Fenerbahce fuera en Turquía el martes, el 28 domingo Bilbao Basket, y después lo siguiente es el día 30 contra el Mónaco, y ya después el día 2 contra el Zaragoza también en casa, y después lo siguiente es el Madrid-Barça del día 4 de enero. El calendario no tiene ningún, no sé, se ha montado así la historia, pero es alucinante. Que estaba mirando ahora por la aplicación, ¿eh? Sí. Y luego, tú has dicho el Madrid-Barça el 4, en Campo del Madrid, y te viene el Maccabi el 6. Sí. Es que es el Día de Reyes, el de puerta cerrada, porque yo quería ver si hacía algo y va a ser que no. Porque esa puerta cerrada. Es brutal. Lo del calendario es... hoy es 21 de diciembre. Contando el de hoy van a jugar 2, 4, 6, 8, hasta el Día de Reyes, hasta el 6 de enero, que son las fiestas escolares. 8 partidos. Es tremendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. 8. Es alucinante. Y uno ve el calendario de enero, todos los partidos de enero, y no sé si son 10, 12 partidos, y así va subiendo, y después llegar a la Copa. El calendario de baloncesto es el que es, pero yo sobre todo le quería traer aquí para este triple de Epic, express, cortito, no será mucho, por el hecho de lo del cambio de entrenador. Sergi, tú que eres entrenador de básquet, ¿cómo cambia algo tanto en tan poco tiempo con el cambio de la figura de técnico? Porque tú ves a un Barça con Peñarroya, y no por centrarme en Peñarroya, que tiene una dinámica que los que sabéis de baloncesto y en el triple de Epic, en el grupo de WhatsApp, la verdad que es un grupo que tenemos que funciona increíble con los mecenas premium. El debate que se crea, y con Peñarroya no transmitía nada que el equipo, y de repente llega un nuevo técnico y es que se gira completamente la tortilla. Yo creo que, mira, tú cuando llegas de un sitio nuevo tienes que revisar dos cosas. Una, cuáles son los hábitos, primero el playbook, ¿no? Cómo juega, qué sistemas tienen tanto defensivos, ofensivos, y lo que hay de camino entre una cancha y otra. También miras el físico, a ver cómo están trabajados físicamente, porque claro, no puedes cambiar mucho el playbook, lo adaptas a algo que a ti te guste y has de mirar si esa preparación física pues se ajusta a lo que tú quieres. Y a partir de ahí lo que tenemos que hablar es a mí me gusta hablar de culturas, de qué cultura tiene de equipo. Yo no sé ya da igual la cultura que tuviera el equipo con Peñarroya o con Grimau, ¿de acuerdo? Yo sé la cultura que funciona con Xavi Pascual. Y él lo tiene muy claro, es una cultura de esfuerzo máximo, un esfuerzo por y para el equipo, ¿de acuerdo? Y donde no es negociable esto. No hay nada. También es verdad que la ascendencia que pueda tener Xavi Pascual no es la de Joan Peñarroya, con las diferencias que pueda tener, pero no es la misma. Y esto, pues claro, entre un playbook a lo mejor un poco más rico, un poco más variado, podemos decir, ¿no? Y más experto que pueda tener y experiencia que tenga Xavi Pascual, más una cultura diferente a la a las que habían anteriormente, yo creo que ha sido la combinación perfecta, porque la plantilla puede estar un poco descompensada, sobre todo también por la amalgama de lesiones, pero es indudable que calidad hay, Juanma. Es indudable. A lo mejor no tenemos ningún jugador para 5 inicial de Euroliga, pero sí que tenemos jugadores para el segundo 5 inicial, el tercer 5 inicial, el cuarto 5 inicial. Ahí sí que empiezan a aparecer bastantes. Y si juntas estas combinaciones de entrenador experto y además es muy culé, lo vive mucho, es que esto es un extra también. etc. Conecta muy bien con el Palau. El Palau ya conecta con él y conecta con el equipo se mete en la dinámica. Claro, es que esto es muy diferente, Juanma. Yo creo que, por ejemplo, al igual que el año pasado en fútbol, aquellos partidos, ¿te acuerdas de finales del año pasado con el Atlético de Madrid? Fueron un punto de inflexión. Repito, si respetan las lesiones, esto también puede ser lo que pasó con Baskonia, puede ser un punto de inflexión para esta temporada para Xavi Pascual. Y en una sección donde al principio decíamos pues que
si rascábamos un título, pues sería un milagro. Ahora ya no tenemos que decir que es un milagro, ahora ya tenemos que decir, oye, el equipo va a competir y va a estar ahí y va a intentar rascar o la Copa, en este orden, o la Copa, o la Liga, o la Euroliga, y en este orden. Bueno, veremos cómo va la temporada para el Barça de básquet. El de fútbol también está en buenas manos con Hansi Flick. Quizás tienen culturas similares, tanto Hansi Flick como Xavi Pascual. Y el fútbol, iba a decir fútbol, sí, el fútbol femenino, con Pere Romeu también está haciendo equilibrios para tirar hacia adelante con tantas bajas, con jugadores jóvenes. Estamos con las 3 secciones grandes, digamos, del club, ahora mismo en un momento interesante, cuanto menos, y veremos cómo acaba la temporada, porque todavía queda mucho, ¿eh? Cuando empiece el año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, va a ser una locura. Montaña rusa. Sergi, antes de despedirte, porque ahora tenemos que escuchar un poquito de la charla con Marciria que tenemos en Club TVP, un extracto, no muy amplio, para que veáis lo que Mar nos contó, que ya conocéis a Mar perfectamente aquí en Team Barça Podcast, pero bueno, ahora es precandidata a la presidencia del Barça, que son palabras mayores, y habló con un servidor durante 1 hora y cuarto y dejó ahí cositas y las pondré ahora en un extracto. Pero, Sergi, si Raúl y Tony se han mojado, te toca mojarte a ti. Tu balance del año de 2025, otro año más en Team Barça Podcast. Ya nos hacemos mayores, ¿eh? Yo veo la cara de Sergi, veo la mía, y veo vídeos de cuando empezamos esto en 2020 y ha habido un cambio físico, diría incluso, porque sí, porque hay más canas en la barba y es alucinante cómo pasa el tiempo de rápido. Pues aquí seguimos. Sergi, tu balance, aunque no estamos en el Rewind, pero bueno, es el último programa del año semanal, todo tuyo el micrófono. Bueno, mi cambio tiene 2 años y medio, básicamente. Desde que empezamos el podcast. Y se llama Alejandro, pero bueno, más allá de eso. Bueno, a ver, a nivel club, yo coincido bastante con lo que han dicho, Tony y Raúl. Yo creo que el 2025 lo podemos cerrar como un año satisfactorio. Hablo de club porque tú sabes que yo tengo muy en cuenta las secciones, ¿eh? Ahí en secciones ha habido un poco de baile. Yo creo que tanto de fútbol femenino, yo creo que hay 2 que son fijas hasta junio de este año, que es fútbol femenino y balonmano. Vamos a decir, estas siempre son un orgullo y son un ejemplo a seguir en épocas difíciles, Juanma, porque lo que siempre nos acordamos en ciertas épocas del año, cuando por ejemplo son las ventanas de fichajes, son las dificultades que está pasando el club para pasar el día a día y con la deuda que acumula, ¿no? Pero yo creo que deportivamente el club goza de una salud buena, no es la mejor que hemos tenido en la vida, pero goza de una salud buena. Estamos saliendo ya de la UBI, de la UCI, y yo creo que estamos ya en una planta, pero para salir, ojalá que sea en 2026, como cohetes hacia arriba. Es un buen año. Y coincido con Raúl que la mejor noticia ha sido volver a casa. Para mí es muy importante volver a casa porque es otra manera de vivir el día a día del club y disfrutarlo, porque estando en Montjuïc no se disfrutaba igual. Y en TVP, pues no sé, yo la noticia del año a mí en TVP fue la final de Sevilla, Juanma, haciendo ahí el encuentro con gente del Club VIP y Patreons y members, Sergi, etc. no desveles mucho, que yo ya suelto cositas y meto un extracto del confidencial que hicimos en el Rewind. Así que no te adelantes mucho, hazme un resumen, pero más o menos bueno. La gente ya lo sabe, ¿no? No, ahí es TVP, la noticia del año es esa. Más allá de que yo no puedo ir a lo de Pedri, que entiendo que también es un qué, pero vamos, levantar el título en la puta cara de todos, o sea, que estamos rodeados de blancos, Juanma, porque estábamos rodeados de gente blanca, madre mía, eso no tiene precio, Juanma, ya hay una tranquilidad eterna ya. Es la mejor noticia del año, evidentemente que la Liga también, pero poder vivirlo en directo, poderles hacer la remontada. Bueno, primero ver cómo nos remontan y ver un poco el halo ese del cómo no te voy a querer y cómo empujaban a aquellos cabrones, Juanma, y cómo apretaban, y ver luego la respuesta del equipo y el carácter que les ha metido Hansi Flick de no rendirse y de pelear y luchar y de ir a ganar. Eso, se me pone la piel de gallina, Juan, no lo veis, pero tengo la piel de gallina ahora. Se me pone con pocas cosas en la vida pensando, y sobre todo también pensando en el Barça, no es fácil. Y yo creo que esa es la noticia. En cuanto al podcast, bueno, yo sigo con mis confidenciales, sigo con mis aportaciones del Triple de EPI, a ver si
se me independiza un poco el chaval y puedo venir más al podcast el año que viene, pero de momento hay una dependencia ahí. Si no va con uno, va con otro, no se duerme solo el tío. Es pequeño aún, pero bueno, ya llegará, todo llega, Juanma. Mientras podamos seguir adelante y compartiéndolo, yo ya seré feliz. Sí, yo espero que esto lo pueda seguir uno manteniendo vivo, porque a lo mejor también se me complica la vida como la tiene complicada Sergi, complicada en el buen sentido, ¿eh? Y a lo mejor esto siempre lo digo, ¿no? Si eso ocurriera, a ver qué pasa con Team Barça, ¿no? Que ahora mismo es mi bebé, pero esto puede entrar en competencia, ¿no? Si hubiera otro que se quisiera enfrentar a él, iba a ganar el otro, está claro, ahí no hay color. Pero bueno, la idea es mantener esto vivo otro año más, siempre lo digo, aunque lo diré también en el Rewind, que ojalá en 2026 terminemos igual que como estamos acabando que es aquí haciendo un programa entre nosotros, los del equipo, los viejos, los nuevos, y poder despedirlo con salud, que es lo más importante. Pues nada, Sergi, te despido hasta 2026, que es cuando nos veremos de nuevo, espero, más pronto que tarde. Y nada, a seguir bien y a disfrutar de las vacaciones de Navidad, entrada de año y todas estas cosas. Muy bien, Juanma, así lo haremos, lo intentaremos hacer con salud. Un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos escucha, también desearles que pasen las fiestas con alegría y con salud. También acordarme de Gerard, de Andreu, de Gus, que no han podido estar hoy, pero también mandarles un abrazo muy fuerte y felices fiestas y que las disfruten, que ha habido gente ahí que ha pasado un año un poco complicadete y que disfruten de la vida y la pasen con mucha salud. Y el más especial para ti, Juanma, que esto sin ti no existiría. O sea que cuídate mucho, pásalo bien ahí en tu tierra, disfruta del sol. Bueno, no sé si te está haciendo buen tiempo ahora. No, ahora mismo no, Sergi, ahora mismo no. Has vuelto a Agen de la frontera, ¿no? Ahora estoy más en Alemania que en España, pero bueno, espero que eso a final de año tengamos un par de días, que yo con un par de días me es suficiente y a disfrutar. Agen Umbría estás, ¿no? En Agen Umbría. Sí, ahora mismo está la cosa. Lo siento, Juanma. No pasa nada, dejémoslo ahí. Pues nada, bueno, Sergi, te veo el próximo año, ¿vale? Cuando queráis. Un abrazo. Bueno, pues Sergi que se va y nosotros que despedimos el programa, no todavía, aún no lo despido. Escuchamos al señor Marciria, que estuvo aquí en Club TVP, estuvimos hora y media hablando con él casi, contándonos un poco su plan, su proyecto como precandidato a las elecciones del Barça. Bueno, pues os dejo con un extracto de 15 minutitos para que veáis lo que me dijo y si os quedáis con ganas de más, pues os venís a Patreon y lo escuchéis entero. Hay que diferenciar mucho lo que es el entorno del Barça de lo que es el socio del Barça. Durante mucho tiempo estamos, yo creo, capitalizando, viendo, además con datos reales, de que socias y socios se encuentran muy desplazados del club en muchísimos aspectos y quien vota, quien decide la próxima junta directiva son socias y socios. ¿Qué hemos aprendido y estamos madurando? Recordemos que el triplete del 2015 hizo que ganara Bartomeu y fue la peor junta directiva de la historia del Barça. Creo que estamos aprendiendo de estos errores, de dejarnos llevar por si hay resultados deportivos. Nosotros damos este paso por responsabilidad, pero también damos este paso sin temeridad. O sea, creemos realmente que hay partido y creemos realmente que la confrontación de ideas y de proyectos hacen un Barça más democrático, que hace que no se parezca en nada a otros clubes Estado que tenemos a 600 kilómetros, algunos de ellos, y que merece el socio tener distintas opciones y escoger cuál cree que debe ser el futuro del club. Nosotros creemos que la generación del 2003 está absolutamente agotada en el modelo de gobierno, que hay que reiniciarla, sin olvidar lo bueno, evidentemente, sin gritos, sin trincheras, sino con propuestas en un mundo tan competitivo como el mundo del fútbol. Por eso estoy rodeado de los mejores en áreas estratégicas que hoy el club necesita de forma esencial recuperar y potenciar. Y creemos firmemente que hay partido. O sea, Juanma, lo creemos firmemente y lo hemos... O sea, te puedo decir que son datos reales. O sea, son datos reales en los que claramente el socio cada vez más está más exigente, se siente desplazado y necesita una alternativa, por lo menos, para poder discernir y para poder escoger opción. Son 4 patas, ¿no? Digamos, en las que sustentáis el proyecto, la parte económica, evidentemente, la digital, la jurídica y Leo Messi, no sé si lo puedo incluir como otra pata dentro de esa estrategia de campaña. Dentro de las 4 patas, ¿cuál consideras más importante de implantar? Con vuestra candidatura, evidentemente.
hay dos patas que son igual de importantes y que sin ellas la bicicleta no funcionará y seguiremos estando sin fair play financiero como hemos estado todo este mandato y ahogados financieramente. La primera es la que propusimos en junio del 24, que es un cambio de paradigma en la deuda y la reestructuración de la deuda global del club, que no se ha hecho, y eso nos lleva a tener que pagar 700 millones de euros solo en intereses de ahora al 2031 y además pues tener pérdidas acumuladas de 230 millones. Eso nos deja sin ningún tipo de esperanza para fair play, etcétera. Por tanto, aunque tengamos la mejor generación de la Masía de los últimos años, sin dinero no puedes hacer nada en la vida y la economía lo determina todo. Llevo años diciendo esta frase, pero es cierto. El Barça tiene un problema de caja muy importante y está intervenido por Goldman Sachs. La tesorería actual del Barça, lo que hace el Barça con su tesorería, está intervenido por Goldman Sachs ahora mismo. Y la segunda es la parte digital. Lo que hemos hecho en la parte digital es buscar socios que no tienen nada que ver con este segmento, que no tienen nada que ver con esta área estratégica. Aramark, Vestigia, Nipa, un socio que es amigo que nos hace un préstamo para poder inscribir a Koundé, etcétera. Esta parte digital, aportando valor en las áreas comerciales, de ticketing, etcétera, estaría aportando hoy 60 millones de euros en ingresos para el club. Estas dos partes determinarán que todo esto vaya a la parte de gestión deportiva y se pueda utilizar para garantizar títulos y competir contra clubes Estado. Sin estas dos partes, por muy Masía que tengamos, por muy Camp Nou que tengamos, seremos incapaces de seguir compitiendo. Y otra cosa, pondremos en riesgo el modelo de propiedad que nos hace únicos, que es el de socias y socios, que es muy importante mantener, que estamos oyendo campanadas a 600 kilómetros de vender el 5%, etcétera, etcétera. No podemos caer ahí, porque lo único que hace el Barça eterno es que sea de su gente, y eso hay que preservarlo. Mar, decías lo del 2015, el paralelismo, ¿no? De que ganó un triplete aquel Barça con Bartomeu y automáticamente gana las elecciones y no tuvo rival y de alguna forma le dio, eso es la opinión mía, no tengo información, pero bueno, tú sabrás a lo mejor más que yo, el poder cayó en el vestuario, en los jugadores, se creó como mucho poder dentro de esa estructura de futbolistas y no tanto el presidente, que de alguna forma casi le debía a esos jugadores al haber ganado las elecciones. ¿Podemos comparar ambos momentos? Yo personalmente creo que no, que es diferente, en el sentido de que hay una generación muy joven, no hay tantas vacas sagradas dentro del vestuario, es un grupo que ahora mismo lo maneja perfectamente Hansi Flick, pero en eso a lo mejor no. En otros ámbitos se podría extrapolar y comparar ambas épocas, 2015-2025, en ese sentido. Te cuento una primera, yo creo que nunca lo he contado. Tú sabes que yo iba en el equipo de Laporta en el 2015, iba a ser el directivo encargado de la parte económica, con 35 años, por tanto en ese momento era muy brillante, ahora parece que no soy tan brillante, pero en ese momento con 10 años menos era muy brillante. Hicimos una encuesta en el mes de enero, ¿vale? Uh-huh. A ver si, no sé si preguntártelo, lo digo directamente, ¿qué porcentaje crees que nosotros, después de sentar a Leo Messi en el banquillo en San Sebastián, no sé si te acuerdas, contra la Real Sociedad, sin el Madrid líder, el Barça parecía que se estaba descosiendo, pues en enero hicimos, pues como se va haciendo, ¿no?, unas encuestas a nivel de socios y socios de intención de voto. A ver si sabes el porcentaje. Es que lo recuerdo porque esa mañana, además, desayunamos aquí en el Europa, aquí al lado en el Europa, y recuerdo cómo lo celebramos el resultado de esa encuesta. Claro, si lo celebrasteis es porque era muy bueno para vosotros, ¿no? No sé, intención de voto, ¿en un porcentaje tengo que decir un número? Por ejemplo, ¿no? Hostia, pues, pero no estáis por delante de Bartomeu, ¿sí? 80-20 a favor de Laporta. Madre mía, eso fue en enero, esa intención de voto que os llegó, esos datos. 80% sí. a favor de Laporta y madre mía. Un estudio demoscópico totalmente real por una agencia externa, etcétera. Por tanto, 80-20 para Laporta, triplete, victoria para Bartomeu. Y además una victoria bastante holgada. No sé si recordáis, pero bastante holgada.
Eso es lo que determinó al final, porque por carisma y por equipo claramente éramos superiores. Pues bueno, yo digo que sí que son comparables en el modelo de gestión estos dos momentos. No en el momento deportivo, estoy de acuerdo contigo por generación de deportistas, pero el modelo de gestión del 2003, que cambió el mundo del fútbol, para mí en positivo, del 2003 al 2006, esos 3 años hacen que aún el Barça esté funcionando, sacando el club de lo local a lo global, etcétera, etcétera, pues el modelo de gestión patriarcal en el que hay un órgano directivo que manda sobre el ejecutivo, en el que no hay profesionalización ni talento ni planes de negocios reales en la parte ejecutiva, que van entrando ejecutivos por confianza y no por talento, en el que no hay una hoja de ruta para el club para los próximos años, en la que la asamblea de compromisarios es una incomodidad en lugar de ser el órgano supremo de representación de socias y socios, pues ese es el modelo de gestión del 2003. Y ese modelo de gestión está caduco en el mundo del fútbol y lo que pide hoy. Por tanto, creo que sí que son comparables a nivel en muchísimas cosas y creo que cometeríamos el mismo error que cometimos el 2015. Mar, eran mucha gente en esa presentación, decías casi 1000 personas. Habría, imagino, de muchos rangos de edad, ¿no? No solamente gente veterana, también gente joven. ¿Qué te dice el socio? Porque aquí habrás hablado con la recogida también de firmas para el tema de bloquear la venta de BLM. También habrás hablado con muchos socios de muchas edades. Y dímelo, yo sé que no me vas a mentir ni vas a contar aquello que no sea. ¿Qué te transmite el socio con el que has hablado? Que está harto que le ningunen, que está harto de que ir al campo parezca un camino de dificultades, lo del QR, lo de no te olvides de enviar el mensaje, que está harto de que se anuncien que los grandes ticketings son récords, mientras en lugar de salvaguardar la posición de socias y socios en el campo y que el dinero se tiene que conseguir con otras vías de negocio y no sacrificando al socio del campo, que está harto que seamos incapaces de llegar a un acuerdo con la gran animación para que podamos ser la gran animación referente en Europa, que se va a desplazamientos y no puede contar con el club para nada, precios desorbitados, sin acuerdos con equipos rivales sobre el precio de las entradas, sin logística de cómo ir, sin logística de cómo alojarse, que todo el mundo se tiene que buscar la vida siendo el Barça con la potencia que tiene, la capacidad que tiene para conseguir partners y proveedores, que está harto del tema de que peñas que han sido, que en lugar de resolver el tema de las peñas sentándonos y volver a reconstruir este movimiento, pues que estén expulsadas del club. Bueno, o que en la asamblea de compromisarios, y eso lo viví yo en mis propias carnes, tomando como válidas, ya dejando el tema del debate, que lo podemos comentar un momento porque contigo me apetecería, pero dejando de banda 1.800 firmas reconocidas por el club, no son suficientes para incorporar un punto del día, que es un debate sobre un tema concreto, y están decidiendo aprobar o no un ejercicio económico 500 socios. Multiplicas por 4. Poder incorporar un punto del día y resulta, pues eso los socios lo ven y ven que el club ahora mismo está secuestrado y el club no es ni de un dirigente ni de un despacho. Entonces, toca abrir ventanas, toca democratizar realmente el club, toca que vuelva el socio a estar en el centro, toca buscar alternativas de generar ingresos que no sea a costa del socio, que no sea a costa de estar en su casa, etcétera. Y evidentemente que vuelva tu leyenda de noche y a escondidas ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Vuelvo a decir, no nos presentamos mirando, y eso yo creo que tú lo sabes, o mucha gente que nos sigue de Team Barça tantos años, nosotros no nos presentamos porque vemos encuestas, porque no, es que va a arrasar, es que tal, no. Nos presentamos por responsabilidad y nos presentamos porque creemos que ahora es el momento del cambio, o si no, creo que vamos tarde. Y por eso lo hacemos. Entonces, lo hacemos en propositivo, al final lo del martes, Juanma, era una declaración de intenciones. Nosotros cuando hayan gritos y hayan trincheras, nosotros seguiremos proponiendo soluciones para el Barça y seguiremos instando al socio y a
a los socios y socias que vayamos más allá, que preservemos el modelo por nuestros hijos, que tengamos la capacidad de ser un club referente en todas las áreas, que nos sintamos igual de orgullosos de quien nos representa en el campo como quien nos representa fuera del campo, que tengamos un equipo ejecutivo de primer nivel mundial, o sea, contrastado, y que el Barça es capaz de generar un valor brutal. Pero hoy, lo único que nos dicen todos los datos y lo único que nos dice la estructura actual es que está caduca y agotada. Por eso creemos que es ahora. Y si no, volveremos al campo con nuestros hijos. Yo volveré a este despacho el lunes por la mañana, seguir intentándome ganar la vida y siendo un culé más y respetando a mi presidente, aunque él no esté respetando a sus socias y socios. Claro, lo decíamos incluso internamente los del team. Digo, es que esto puede ser tanto lo cutre que sería que desde el equipo de Mar lo crearan para hacer esto mismo, que me parece cutre, muy cutre, y que sobraría bastante porque se ve muy claramente que son bots, o que desde el otro lado, que quiera echar mierda a Ciria, creasen estas cuentas para precisamente eso, sacar después las capturas e intentar dejar en evidencia, sea verdad o sea mentira, ya la mierda está echada y difama que algo queda. Pero pregunto directamente, ¿esto sabéis algo? ¿Habéis encontrado algo? O no sé, explícame un poco mejor la historia. No, mira, yo y mi equipo nunca hemos utilizado bots, nunca hemos utilizado cuentas. Estoy hablando de Iván Cabeza, de Antoni Martín, de Marc Duc, estoy hablando de Nuria Ramírez, estoy hablando de todos los que conformamos, y es nuestra línea roja. Contra todo lo que hacen los demás, nos propusimos intentar hacer la campaña más limpia de la historia del Barça, la más limpia, aunque suene naif y aunque tengamos delante a alguien que no da la impresión de ser el más limpio de la historia del Barça. Pues nos lo propusimos, pero lo han conseguido. Tú hoy, en lugar de estarme preguntando únicamente de lo bien que fue la presentación, del éxito que fue, de lo pasional que fue, de lo emocional que es, me preguntas por esto. Por tanto, quien lo ha hecho, lo ha conseguido. Además lo ha conseguido haciéndolo cutre y haciendo tweets como a favor, ¿no? O sea, absolutamente sin ningún tipo de sentido. Yo creo que me conocéis todos. Estamos intentando ver las IPs y ver cómo podemos querellarnos, pero va a ser imposible. También te lo digo que va a ser imposible. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé. Bueno, vamos cerrando ya definitivamente este 6x18, último programa semanal del año, que se dice pronto, otro año más que acaba y otro año más que estamos aquí delante del micrófono. Y que vértigo da muchas veces, ponerse a revisar, porque lo estoy haciendo en estos últimos días, preparando el Rewind 2025. Da vértigo mirar lo que se ha hecho en estos 5 años de vida de Team Barça Podcast, 5 años y unos meses, porque empezamos en septiembre de 2020. Y es bonito, por un lado, emocionante también, porque te recuerda lo que se ha hecho, lo que se ha disfrutado, lo que se ha padecido. Y también vértigo porque miras hacia adelante y no sabes primero lo que va a ocurrir, porque no lo sabe nadie. Y tampoco sabe uno cómo va a evolucionar el podcast, cuánto le queda de vida. No quiero pensar en el momento en el que esto acabe, que ojalá no acabe nunca, pero ya sabéis, los proyectos como este, podcast amateur, independiente, que va por libre, a su bola, contracorriente, como ya digo en muchas ocasiones, no sé lo que va a ocurrir con Team Barça. Lo que sí sé que va a ocurrir es que estaremos aquí el próximo año, eso espero, hablando después del Español Barça, que se jugará el día 3 de enero, o sea que no habrá mucho respiro cuando comience el año, el siguiente partido será muy pronto, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona enero, esa cuesta de enero que decía Sergi Carmona, cómo irán los siguientes meses, pendientes del femenino, del baloncesto, de las secciones,
e intentando hacer el contenido que ya conocéis, ni más ni menos. Y hoy habréis visto, habréis escuchado y percibido que ha habido un momento ahí un poco de tensión, ¿no? Entre lo que decía Sergi, cómo respondía Tony Martínez. Pero esto también es ser humano, no somos máquinas, también tenemos momentos en los que no coinciden nuestras posturas, como debe ser, y eso entra dentro de la pluralidad. Lo que no vamos a hacer es descalificar al otro por dar una opinión que no sea la nuestra. Damos la nuestra, se puede comprar o no, cada uno, como decía antes, compra el periódico donde quiere, nadie le tiene que decir dónde comprarlo, y vosotros podéis estar de acuerdo con uno o con otro, o con ninguno, que también puede ser. Pero aquí cabe todo. Todas las opiniones, como también la de Marciria. No vamos a descalificar a Marciria porque quiera presentarse a las elecciones del FC Barcelona. Lo escucharemos, como intentaremos a lo mejor escuchar a Víctor Font, al resto de precandidatos. Ojalá que Marciria, ojalá porque nos alegraríamos por él, sea candidato oficial para la presidencia del Barça y a partir de ahí que gane el que elijan los socios. Aquí no condicionamos el voto de nadie, simplemente escuchamos a unos y a otros y a partir de ahí que cada cual elija su opinión. Y poco más, amigos y amigas, que ha sido un programa intenso, un programa también bonito porque esto de escuchar a los componentes del team dar su valoración del año, siempre me gusta oírlos, ¿no? De su boca, cómo aprecian Team Barça, cómo han visto ellos mismos la evolución del podcast. Y ha sido un año, en definitiva, que ha tenido altos y bajos, pero me quedo sobre todo con los momentos bonitos que, insisto, escucharéis en el rewind de la próxima semana, que todavía no está cerrado, no está terminado, pero estoy ahí terminando de pulir las cosas que van a entrar, los balances que haremos, tanto de lo que ha sido el podcast en este 2025, como sobre todo el club, el Barça en su totalidad, con las secciones, con el primer equipo de fútbol masculino. Un año que tiene nombre propio seguramente, que es el de Hansi Flick, pero todo eso irá la próxima semana en el Rewind 2025. Que poco más que deciros, amigos y amigas, que tengáis felices fiestas, que ojalá si os ha tocado algo en el gordo de la primitiva, pues enhorabuena, si no, que tengamos salud. Nos vemos el próximo año y nada, felices fiestas, feliz entrada de año, os quiero mucho, nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,